muy contento hoy porque vamos a grabar a un amigo con el que he coincidido en 2 equipos. Hemos ganado títulos juntos y creo que tiene una imagen dentro del campo que fuera del campo es totalmente diferente. Estamos llegando a su casa. Estoy seguro que va a ser un episodio muy bueno del Camino de Mario. Hombre. ¿Cómo estás, Marito? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú, hermano? Estás para jugar, ¿eh? No, para jugar fútbol ahí en la cancha. Diego, muchas gracias por invitarnos a tu casa y por querer participar en el Camino de Mario. Para mí es un orgullo, un placer. Te tengo mucho cariño, hemos compartido vestuario en 2 equipos, te conozco hace muchos años y me apetece mucho hacer esta charla, así que gracias. ¿Y qué? ¿Estás retirado? ¿No? ¿Cómo estás? Sí, hace tiempo que me retiré ya, hermano. La verdad que es un placer tener aquí. Siempre que puedas, sabe que necesitas de mí, lo que tengas, hermano. O sea, que ya retirado oficialmente, no buscas equipo, no hay ofertas. No. Ya hace tiempo. La gente me buscaba una cosa u otra, pero ya no... Ya se acabó las ganas que tenía. Bueno, pues buena carrera, ¿no? Sí, creo que sí. Muy buena. Ay, me ha hecho ganar algún título, o sea que, por mi parte... Bueno, tú empezaste ganando, porque tú ganaste antes que yo. Bueno, pero... Y después llegué ahí. La Liga, la Copa, el Bernabéu... Sí, la Copa esta que quitó el... Esa fue... Esa fue linda. Esa Para fue mí de importante. todo fue el... Y a mí, porque eso nos permitió luego... Sí, mirar... Cambiar. De otra manera, ¿no? Sí. Quiero que me hables, ¿qué es lagarto para ti? Es un dicho, ¿no? Si tú no sabes de dónde eres, no sabes dónde vas. Entonces lagarto es mi hogar, es donde está mi familia, es donde seguramente quiero vivir y morir ahí si puede. Qué bueno, habrá que ir algún día, ¿eh? Me Sí, gustaría. era para hacer ese programa ahí, te iba a invitar, Ya, pero... no me daban los medios todavía. No, Déjame te cagaste, déjame vamos. crecer un poco. Gente, vamos, hay que patrocinar, que Mario puede hacer muchas cosas buenas ahí en Lagarto, Sergipe. Esto estaría bien. ¿Por qué te pusieron tus padres el nombre de Diego? Que he oído alguna historia. Mi padre le encanta el fútbol. Entonces tengo un hermano más viejo, se llama Jair, por la Copa de Brasil. Jairzinho, era un jugador muy, muy top de Brasil. Y Diego Maradona, por el fenómeno, Diego, ¿no? Mi padre me ha puesto un nombre, pero bueno. ¿Pero un brasileño por el nombre de un argentino? Ya, pero no pasa nada. Los brasileños no son como los argentinos. Los argentinos es imposible tú ver un jugador brasileño jugar en Argentina, pero en Brasil se juegan muchos. Y la gente le gusta la forma en que los argentinos juegan porque transmite mucha pasión. ¿Y ahí en Lagartos donde empezaste a jugar al fútbol? ¿Desde pequeñito? ¿Con qué edad? De pequeño, no sé, de pequeño siempre jugaba. ¿Siempre? Sí, siempre tenía el amor por el balón, siempre. Y ahí jugabas con los mayores, ahí forjaste tu carácter, ya eras el Diego Costa que todos conocemos en el campo ahí. ¿Por qué te ríes? No, yo creo que eso viene de la sangre, ¿no? Mi abuelo, tengo un abuelo que ya se fue, pero era muy, muy valiente, así de carácter. Pero desde chiquito era sin peleón, siempre estaba ahí en las peleas. No sé si que soy peleón, si las peleas me buscan. Todavía tengo la duda. ¿A medias? Vamos a poner a media, pero normalmente creo que sea más eso. Pero yo siempre que me gustaba ganar, entonces siempre cuando iba a jugar un partido quería ganar como sea, de todas las maneras, entonces muchas veces me pasaba un poco. Antes de ser futbolista, ¿trabajaste? Mira, mi madre es profesora, entonces los trabajos que tenía del pequeño, que recuerdo después me fui a São Paulo a trabajar, es que mi casa en Brasil era un poco grande, entonces mi madre iba al colegio a enseñar y yo tenía que hacer todo de la casa, limpiar, lavar los platos, hacer la cama, pasar pano en la casa, siempre... ¿Esto con cuántos años? 8, 10, para poder jugar la pelota, si no, no me dejaba jugar y luego estudiar. Entonces siempre mi madre tenía... Eso es importante, que nadie te ha regalado nada en la vida. No, yo la suerte de tener una madre como yo lo tuve, ¿no? Que me ha dado una disciplina. Imagina yo con lo carácter que tengo, si me dejas en la calle, o estaba muerto o vivo. Quiero que me hables de tu amigo Luisinho, que sé que es muy importante para ti, la amistad, tus amigos. Luisinho es un amigo aparte, es un chico de infancia que su padre se ha muerto ya, su madre no es buena de la cabeza, él tampoco creo que es tanto.
Y al final nosotros ha sido criados juntos, porque yo iba siempre al sitio de mi abuela y ahí nosotros hacíamos jugar el fútbol y él siempre estaba por ahí. Y después que se creció, él tenía una vida sufrida Hoy en día tiene 7 hijos. 7 hijos. 4 son suyos y 3 no son. ¿Cómo que 4 no son? 4 son. 4 son y 3 no. No, porque toda vez que venía a Madrid a ver, su mujer se quedaba ahí y cuando llegaba él, mira, estoy embarazada, pero ¿cómo? Si estaba ahí yo, él no. Entonces la mujer le metía los cuernos. ¿Y se hizo cargo él de ellos, de los niños? No, está con ella. Ah, ¿que sigue con ella? Sí, una chica es... Ella es muy buena también, así. Los dos se entienden porque ni una mujer... Él cría a todos los chicos como si fuera suyo. Entonces yo he hecho una casa con unos amigos, nosotros he hecho un grupo de amigos, entonces he hecho una casa para ellos, le doy dinero todos los meses para comprar la comida, pero 7 hijos. O sea, tú eres como su padrino un poco, le ayudas, ¿no? Sí, no, mira, a sus hijas siempre soy padrino de casi todos. Pero eso habla bien de ti, es uno de los motivos por los que, aparte de por tu carrera, creo que como persona tienes una parte que la gente no conoce. Sí. Que yo, los que te conocemos, hemos tenido suerte de compartir vestuario contigo, sabemos que fuera del campo eres una persona muy buena y totalmente diferente. Es que en campos no sé qué me pasa, me transformo, pero yo fuera soy... ¿Sí? No soy totalmente distinto. Intento ser siempre bueno. No soy... Tu carrera profesional. Tu primera experiencia Portugal. Sí. ¿Por qué te vas de Brasil? ¿Por qué Portugal? Cuando tenía unos 14 años más o menos, yo estaba en mi ciudad y ahí mis padres me daban lo... Nunca pasé hambre, gracias a Dios. No voy a contar una historia triste. Mi madre sí ha tenido historias tristes, mi padre, pero yo no. Entonces, gracias a Dios. Entonces, pero luego cuando estaba joven, yo dije, bueno, tengo que empezar a ganar dinero para poder salir con chicas o tener mis cosas. Entonces me fui a vivir en São Paulo, en la casa de un tío. Iba a Paraguay, traía las cosas de Paraguay, la mercancía que tenía ahí, y revendía en Brasil, porque ahí compraba las cosas más baratas y vendía más caro en Brasil. Entonces me fui a trabajar con mi tío ahí. Entonces me ha hecho 2 viajes a Paraguay, hacer las compras, el autobús, cogiendo las cajas, así, todo. Mi tío tenía la tienda, pasaba mucha gente, siempre había gente de todo, de lindo, de bonito, de traficante, de ladrón, de gente con dinero, buena, mala, porque es un mundo. São Paulo es una capital gigante, hay de todo. Y siempre comentaba, ahí tengo un sobrino que es muy bueno. Entonces me fui a hacer una prueba en un equipo ahí y tenía mucha gana. Entonces he hecho una prueba y los chicos eran todos chiquitos y yo estaba más fuerte y yo la lié. Entonces, y de ahí empecé a jugar. Entonces me pasó en un partido, nosotros íbamos perdiendo 2-0. Entonces sale el balón, me cojo la pelota, hago un regate así bonito. Entonces cuando me giro, vengo así con la mano, ¿no? Y cogen un pecho y los chicos ahí cogen la cara. Entonces me ha dado tarjeta roja, me ha dado una suspensión de 4 meses. 4 meses. Yo falei, qué locura, con 15 años, 16 años. Entonces yo falei, ya no quiero más, quería volver a trabajar porque ahí estaba ganando mucho dinero ya. En este momento estaba ganando 300 reales, que sería que 30, 50 euros. Sí, con 15 años. 15 años, está bien, man. Sí, sí. Pero en la viaje ganabas 200 euros. Está mejor. Estaba mejor. Y ahí nosotros siempre estaba... Era mucho trabajo, era peligroso porque la viaje... Porque traía cosas de Paraguay que no tenía nota fiscal. Entonces, si la policía pilla, aprende la mercancía. Entonces, tenía toda esa... Me fui a volver a trabajar. Entonces, mi padre me llamó y dijo, no, tú tienes que ir, volver a jugar, yo no quiero más. Yo que voy a estar 4 meses entrenando ahí. No. Entonces me llama el presidente del equipo y dice, mira, va a tener un jugamento. Entonces pasa el vídeo, ¿no?, de la jugada. Y la mano se fue aquí en el pecho. Y los chicos ha hecho en la cara. Entonces la suspensión bajó para 4 juegos. Y volví a entrenar esa semana. En esa semana justo iba Armando Silva, que esta es la persona que me vio en Brasil, que me ha traído, que trabaja para Jorge Méndez. Al final me puse a jugar. La rompiste. La rompí todo el partido. Terminó 0-0, no más que gol, pero la rompí. Entonces viene ese Silva y me ha dicho, mira, me encantó. Me viene un contrato de Braga, Sporting Braga. Y mi padre, no va, porque para que vayas tengo que entrar yo en Portugal contigo, porque era de menor. Yo, vale, papá, si tú no vas conmigo nunca más te hablo. ¿A tu padre? Le he dicho.
Sí, porque yo había dado mi palabra, entonces mi padre fue porque yo. Entonces, bueno, al final me quedé ahí. Mi padre me quedó 4 días, 5 días ahí porque tenía que entrar y luego se volvió a Brasil, estuve ahí solo, pero bueno. ¿Y qué tal allí, solo, sin ellos? Jodido, jodido. ¿Sí? Jodido porque al final vivía en un piso con tres portugueses. Y no había cobrado ningún mes. Y mi representante sí me ha dado 60 euros. Entonces yo me iba todos los días de entrenamiento caminando y me compraba un Magnus. no era acostumbrado a eso, yo me encantaba todo el día. En una semana me explotó los 60 euros. Yo falei, madre mía, ¿qué voy a hacer? Entonces, y nosotros para comer iba caminando 1 kilómetro. Entonces yo acostumbrado a comer mucho por la noche. Cuando volvía, llegaba a casa ya tenía hambre, porque caminaba y ya tenía hambre. Y los chicos tenían sus biscoitos, sus Danone en la nevera y yo no tenía coraje de cogerlo. Y nada me ofrecía. Pasaba con un trozo de pan y nada me ha dicho, ¿quieres? Y yo falei, Egoístas, ¿eh? no sé, seguramente también tenía contado lo suyo. Yo, vale, cuando cogí mi sueldo de 1.000 euros y pico, yo fui en un supermercado y compré de todo. Llené mi armario, todo, y ha dicho a los 3, estaba sentado, mira, si quiere coger, puede cogerlo, ¿vale? La experiencia que te hace fuerte. Sí, sí. Pero de ahí enseguida ya te firma el Atleti. No, y ahí me quedé este año y luego me fui a Penafiel. Y yo iba un pichiche más o menos. Y ahí me quería al Porto y de la nada me llama Méndez. Mira, mañana te coge mi motorista y vamos a coger un vuelo. Yo creía que iba a fichar no Porto y me coge un vuelo en Vigo y me ve a Madrid. No, te va a fichar aquí en la Atleti. Yo, madre mía, qué locura. ¿Tú quieres? Fue bueno. ¿Cómo que no? Pero ¿y no te quedas en el Atleti, vas cedido? Vigo contigo, que Sí, tú estabas ahí. Vigo con Stoichkov, su entrenador. Y ahí en Vigo hay una buena, me acuerdo, un partido. Sí, la liga Pero, ¿qué es lo que hiciste? ¿Hiciste un regate así? ¿Te sacó roja el árbitro? Y me acuerdo que tú te hiciste así. No, es porque he hecho un regate, nosotros iba ganando y yo he hecho un gesto así. Los venía de ese cachondeo. Sí, sí. Así. Y me saca roja y Stoff me mató. Eso no. ¿Qué te dijo? En el Eso vestuario, me acuerdo, sí. ¿no? Nunca más, conmigo eso nunca más. Yo, madre mía. Pero ¿y es verdad eso que ibais por la noche a jugar partidos en la Universidad de Vigo y tal, no? Mentira. No, tenía un primo mío que jugaba. Seguramente la gente confundía. ¿Y luego de Vigo dónde vas? ¿Albacete? Albacete. ¿Y luego vuelves y te quedas o es el Rayo Vallecano? No, me quedo. Mira, tengo una pregunta de alguien para que la contestes. Tiago, ¿no? Sabía. Hola, Galáctico. Bueno, aquí va mi pregunta. En tus inicios en el Atleti, cuando competías con Forlán y con el Kun, lo difícil que era porque eras muy joven. ¿Dónde ibas a buscar tu fuerza para entrenar como entrenabas, para darlo todo? Siendo que al final de semana no tenías la recompensa de jugar. Cuenta un poco porque creo que eso para los jóvenes es un punto clave en su trayectoria para llegar a un rendimiento alto y al suceso, ¿vale? Un fuerte abrazo para vosotros. Tiaguinho. Bueno, Tiaguito, fenómeno. Para mí fue Importante. demasiado importante, que me ha dado un control, ¿no? Siempre me decía las cosas positivas. Mi motivación era, bueno, lo primero mi familia siempre, pero yo cuando veía los Agüero, Forlán, los goles, la afición, gritando sus nombres, aquella atmósfera, y yo sé que era casi imposible, pero mi vida nunca fue fácil y a mí me encantaba esa competición, ¿no? Yo me acuerdo siempre en las pretemporadas venías así como decía, parecía a lo mejor con algún kilo de más. Sí, bien venía. Pero eras un animal. Como un caballo, gordo, rápido y fuerte. Sí, buenísimo. Y luego ya, de ese año, ¿te vas al Rayo Vallecano? Si fue Quique, sí. Me pasó otra cosa que creo que es Dios en mi vida. Bueno, que la gente que no cree, bueno, yo tengo una creencia a Dios. Entonces, mira, volví de pretemporada y recuerdo que me llamó Méndez. Entonces me ha dicho, no, es porque tengo una propuesta, el club ya aceptó. Yo, vale. Recuerdo un entrenamiento, nuestro amigo finado Antonio Reyes, que Dios lo tenga, me centró cuando fui golpeé, pisé mal y rompí me caí justo ahí y yo falei, no, me ha roto todo. Y Benny Méndez y falei, no, qué mala suerte. Ya estaba vendido, tú ibas a cobrar eso. Y yo falei, mala suerte, no, aquí es Dios. Porque si no fuera así, yo iba, porque no me gusta estar donde no me quiere. Porque si el club ya había aceptado la propuesta, porque sí. quería que no me fuera. contaban contigo. No contaba conmigo y al final
todo perfecto, porque la única manera de que no vaya era que me pasara algo así. ¿Te recuperaste? Me recuperé. ¿Y fuiste al Rayo en y enero? Me fui al entonces? Rayo en enero. O sea, que es un club especial. No, Y el presidente también. No, presidente es un Cuéntame. fenómeno, mira. Sí. Dentro de lo que sea como No, gestor, es diferente como gestor que como persona. como persona es un fenómeno. Pero ahí en Vallecas yo creo que la afición es otro mundo, ¿sabes? Que pelean, que nadie les ha regalado Si nada. nadie regala nada, siempre va... ¿Te sentías muy identificado con ellos? Sí, me encantaba. A mí también. Yo es que he estado 4 años y medio y es la pena, ¿no? Que es un club que es tan bonito estando en Madrid para poder ser más grande. Ya, pero está bien. Lo bueno es cuando había un cone, que había el olor de marihuana ahí que explotaba. Pero estaba muy bien. Está muy bien, Vallecas. Pero Vallecas, la verdad Vallecas que y la gente de me Vallecas. encantó. Ahí es un equipo que yo, si uno me pregunta, siempre lo aconsejo para ir ahí. ¿Y ahí la rompiste también? Sí, ahí sí. Ahí, La rompiste ahí bien. fue el salto que me ha dado. Y ahí ya sí que vuelves al Atleti. Vale, pero no es Siempre hay una así. historia. Vuelves al Atleti y ahí pasa que quería el Cholo quedarse con Toto Salvio, ¿no? De No, extracomunitario. no es eso. Mira, Cholo ganó la UEFA, ¿no? Vosotros Ganamos la ganaron. UEFA, sí. Y había rompido todo, Falcão, bueno, había, mira, Adrián, sí. y Miranda, los comunitarios, ¿no? Que no Eran tenía, 3. Que no tenía pasaporte. Pero antes, cuando estaba en Vallecas, llamaba al Pedro Pablo para comentar una... Y yo había fallado un mano a mano. Y el Pedro, joder, fallaste esta. Entonces coge el teléfono Cholo y dice, no pasa nada, la próxima temporada vas a romper aquí. Y yo, bueno, ¿me quieres? Vale, bueno, pasó que salió campeón. Y ya no te quería. No, no es que no me quería, es normal la vida. Y también venía con una molestia, entonces venía ahí medio cojo, ¿no? Y me llamo Cholo, estaba Cholo, Burgos, creo que Pablo también estaba, no sé. Y me dice, Diego, mira, no cuento contigo porque tengo aquí a Choto, a veces quiero y no... Yo falei, mira, mister, yo no quiero estar aquí, siempre quiero estar jugando, aunque sea más chiquito o lo que sea, pero no te preocupes que yo quiero salir cuanto antes. Porque toda vez que venía pretemporada me dejaba toda la temporada y me serían los equipos más... Que ya había empezado la liga. Sí, ya empezaba siempre atrás. Vale, y ahí me operé, empecé a entrenar y ahí rompía los entrenamientos. Como Cholo, le digo a esa gente así, ¿no? Sí, yo sé. Y él decía, joder, este... Ya, pero Cholo es muy listo. Entonces, vendió el Toto al Benfica, ¿no? Pero me la jugó también, el Cholo. El Cholo siempre me la jugó. Entonces, entrenando todo lo bien siempre. Y había hecho una limpieza del menisco. Entonces, estaba ahí. Entonces, decía, a ver, Thiago, porque nunca me decía la cara, porque siempre estaba con Thiago. Thiago, creo que sí está cagada para jugar la final de la Supercopa. No creo, está ahí con ese dolorcito, no sé. Y Thiago, aquí está pronto. Vale, entonces yo lo hago lo que sea para volver antes. Y yo hago un partido de liga contra Bilbao, creo. Sí. Yo entro en un partido. Calderón. Sí, doy una asistencia y muy bien, jugué. Vale, perfecto. Vamos a la final, esta, que Falcão, fenómeno. Vale, estoy calentando de la segunda parte, empiezo a calentar. Queda el último cambio, bueno, va a quitar normalmente un delantero para quitar Falcão y pone a Embre. Ah, hombre, otro medio. Yo, madre mía. Sí, ganando 4-1. Yo falei, no, yo quería matar al Cholo. Yo fui, volví al banquillo, no quería ni mirar la cara. Entonces la celebración yo estaba por detrás, que yo no me siento campeón. Si hubiera jugado un minuto, sí. Cuando acabó la celebración me metí en un vestuario y llamé a Méndez, falei, mira, sácame de aquí ya porque si no va a matar a este. Porque era el último día de mercado. Sí, el último día siempre fue. Sí, sí. Yo, porque me la jugó, me ha dicho que estaba cagado, que tenemos. Yo entiendo si va 0-0, 1-0, vale. Pero quita un delantero, que había marcado 3 goles. Y me la jugó toda la semana, un mes. Yo recuperé antes, jugué un partido de liga, he hecho una asistencia. Y no me pone. Llamé a este, no, sácame de aquí ya. Entonces no había manera, porque si hay un día más, yo no me quedaba en la Lete. Me iba 100%. Pero lo bueno de la vida es que las cosas cambian, ¿no? Y me quedé este año y salimos campeón de la Copa, ¿no? Entonces la pretemporada del año siguiente, sí. Me renovo el contrato de la Lete y me viene el Méndez y me dice, mira, te quiere el Chelsea. Yo, pero si acabo de renovar mi contrato, y yo, te quiere, no sé, tú lo ves, lo que tú decides. Y entonces yo empecé a preguntar a Thiago, a la gente, y ellos, no, porque bueno, en ese momento la Lete no era la Lete que es hoy en día, en cuestión financiera, en todo. Sí.
Y me dice, no, tiene que ir, vete. Y justo empezó la liga, ¿no? Y había jugado contra Sevilla, había marcado 2 goles. Allí ganamos. Y luego nosotros contra un partido contra Rayo Vallecano, que ganamos 5-1, 4-1. Que me diste una asistencia y metí gol. Y yo metí un gol también. Sí. Y acabó el partido y yo tenía que dar una respuesta ya. Y bueno, justo, ¿sabes dónde está la taquilla del utilero que tenía los bots? Ahí, de un Cholfa, mira, mister, me llegó una propuesta muy buena, de un equipo muy grande también. Y creo que tengo que irme porque al final es futuro de mi familia, esas cosas. Y quedaba una semana para el cierre del mercado, ¿no? Y él, ¿qué voy a decir, Diego? La equipo está hecha para usted. Tú eres el corazón del equipo. Me va a joder mucho, pero ¿qué voy a hacer para él, mister? Pero, ¿me entiendes? Me da un dolor en el corazón que me diga, eso, Diego, eso es el cholo, ¿no? Y además me dice, pero voy a pensar, piensa con cariño. Dio pena. Cuando ha dicho que la equipo está hecha para mí, yo falei, bueno, al final, si me voy a joder a mis compañeros. Porque yo falei, no va a dar tiempo de fichar otro delantero así. Entonces voy del Calderón a mi casa y me vio una mensaje así, un cholo. Que él es muy listo en eso, ¿sabes? Sí. Y mi padre estaba aquí, yo justo hablo con mi padre y mi padre, mira, haga lo que tú crees. Si tú crees que lo correcto es eso, hágalo y ya está. Entonces mi mamá dijo, no voy. No voy. Vale, perfecto. Entonces yo me quedo, ¿no? Y ahí he hecho la temporada que he hecho. Pero justo cuando me quedo me ha dicho, pero tú tienes que firmar que tú te quedas ese año y tú vas al próximo. Al próximo. Entonces en octubre, en septiembre ya tenía... Un precontrato con el Chelsea. Con Chelsea ya firmado. Me dio las cosas que pedí. Sí. Y Miguel siempre con la suya, que para renovar el contrato, y siempre no, pero nadie te va a dar más que eso. Yo ya iba a ganar mucho más que me estaba ofreciendo para renovar el contrato. Vale, ¿no? Entonces, a la última me ofreció lo mismo, pero yo ya había dado mi palabra. Ya había dado tu palabra. Me ha dicho que iba Thiago también, porque fue bueno. Thiago, ¿y Felipe? Y Felipe, fue bueno, van mis amigos. Mejor para ti. Va a ser perfecto. Y Courtois volvía. Sí. Entonces, bueno, no voy a estar solo, porque al final me daba, no sé hablar inglés. Mira, estuve ahí 3 años y no aprendí un hola. El año que ganamos la Copa, quedas pichichi de la Copa. Sí. ¿Qué fue ese partido y esa temporada para ti? Ahí fue, yo creo que fue la temporada que ha dado el salto, ¿no? Que estoy aquí, soy Diego Costa y ahí me sentía ya querido por la afición del Atleti. Ganar ahí contra ellos, después de 14 años, no sé, era algo así. Y la afición, ¿no? Sí, aquel estadio espectacular. No, aquí nuestra afición, mira, se comió a todos ellos. Espectacular. Parecía que jugábamos en el Calderón. Sí, nosotros estábamos jugando en casa. Sí. Porque al final no hay comparación. Ellos pueden ser grandes, que nosotros transmitimos otra cosa más, ¿no? La afición del Atleti. Creo que fue un principio de todo, ¿no? Y ganar así en la prórroga. Sí, todo lo que pasó, todas las paradas de Courtois, Juanfran salvando, que la cosa nosotros ahí querendo ganar como sea, porque siempre para mí, para nosotros, para el Atleti fue la Copa, ¿no? Creo. Sí. Ahora vamos a hablar de una semana que es muy importante en nuestra historia en el Atleti, creo, que es la semana del partido de Liga en Barcelona, que acaba con la final de Champions. Sales a ese partido en Barcelona tan importante y te tienes que retirar por lesión. Lo que me pasaba en la cabeza es, joder, no podemos perder esa liga porque yo estuve lesionado 2 partidos antes, ¿no? Que fue contra Levante. Málaga y Levante. Levante, que nosotros... Podíamos haber ganado ahí. Entonces, por eso que tuve que forzar para jugar ese partido. Yo me la jugué... Porque si no hubieras descansado hasta la final. Sí, estaba en la final y ahí estaba 100%, porque ahí tuve que quemar etapas. Sí. Joder, perder ese partido, la liga esta que nosotros peleamos tanto para ganar, que ahora es nuestro momento. Entonces era esa la sensación cuando salía. No estaba pensando que no iba a jugar la final o que sea, me daba igual. Quería que nosotros ganara. Bueno, y marcó Godín ese gol y luego lo que fue. ¿Y esa semana te fuiste a Belgrado? Sí, me fui allá. ¿Qué hiciste esa semana para intentar llegar bien a la final? No, porque había una chica ahí que decía que tenía... Placenta. Yo creo que es una mentira. Diego, ¿mentira? Sí. Pero te dice... Lo que pasa es que yo creo que, bueno, no entendía, pero poco que escuché, su padre ha hecho un aparato de esas de... Sí, el electro... Sí, algo así. Algo así. Ahí me fui a
a Lisboa, ¿no? Entonces, ¿Y en el entrenamiento anterior, Yo los rompo. sprints que pegabas? pero aí eu iba com toda a alma a romper-me. Eu falei, não quero romper porque não quero ir ao partido. perder un cambio. Perder um câmbio porque eu não quero sentir a sensação essa. Prefiro estar fora e que sea. Então, aí he hecho vários sprints e eu falei, bueno, não passou nada. Vale, y llega en un partido, no sé, creo que La tensión. La tensión, otra cosa. En un calentamiento hago un sprint antes de salir al vestuario ahí, pero más abajo, así una cosa, no es nada. Entonces empiezo el partido, hago otro sprint y me pego un pinchazo. Fue en 2 minutos lo sentí. Entonces miraba el reloj para ver si, Un poquito más de tiempo. para mí coger un poco, pero no había manera, entonces tuve que salir. ¿Y después de Lisboa esos días son los peores que has tenido como futbolista? Dole, ¿no? De la manera que fue, así. Estuvimos a punto. Pero yo creo que de lo malo siempre hay que quedar con lo bueno. Es que jugamos una final. Estuvimos ahí. Subcampeones de Champions, sí. Demos un salto. La Atleti hoy es lo que es porque nosotros empezamos esa historia. Entonces, Si no te hubieras lesionado, hubiéramos ganado, ¿tú crees? no sé. Solo Dios lo sabe. Eso no creo que no porque me lesioné. Ya está. Vamos a quedar con eso porque Madrid siempre tenía jugadores muy buenos. Sí, tenían un equipazo. Un equipazo. Nosotros ganamos a Madrid y Barcelona los mejores de su... Los mejores equipos que han tenido los que ellos últimos han años. tenido 2 años. ¿Qué es lo mejor y lo peor del Cholo? Lo mejor del Cholo es la forma que motiva, que hace la gente creer que puede, ¿sabes? Lo peor es muchas veces la distancia, ¿no? Es un poco muy lejos del... Es frío con el jugador. Un poco muy feo. Pero creo que ha cambiado porque me ha dicho que está más emotivo. Yo nunca vi... Está más cercano, ¿no? Está más cercano. Cholo... O también somos exjugadores y es Yo creo que diferente, es porque a ha lo mejor. tenido 2 hijas. Entonces las Claro. mujeres siempre... Pero en ese momento creo que la distancia que Cholo... Para nosotros que estaba jugando, perfecto. Pero los demás que no era importante se sentían muy mal porque... Sí, porque acuérdate que entrenábamos Sí, había entrenaba- los titulares a una hora y los Sí, suplentes entonces a al otra. final pero- eso quedaba mal, ¿no? Yo entiendo, porque es la manera suya y al final ha tenido mucho No, éxito. mucho éxito. Pero al final, algo malo para lo que sea es eso. A ver, y sabes quién es. Mirandia. Quero dizer que te echo de menos. Vaya, mete eso. Depois quero que conte a história de quando fomos a Azerbaijão e tu tomaste a pastilha para dormir. Um abraço a todos. Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que fue después de la final de Copa, que ahí vosotros, Yo no. los españoles, para Yo, que yo sepan, no, y lo sabes. ha hecho una trampa ahí porque Aparte lo hablamos en la el cena. presidente del país regaló un reloj, pero Se llevaron los buenos. voy a contar la historia perfecta. Entonces estuvimos ahí, había una presentación, ¿no? Una sala presidencial, ¿no? Entonces estaba Felipe, Thiago, Miranda, la gente jugando conmigo y tenía una pastilla de estilo inox, la que tomamos para dormir después del partido. Y ha dicho, no, lo dudo que se toma. ¿Lo dudas? Dame cuánto, 50 euros. Dame. Y lo tomé. Pero yo creía que no iba a pasar nada, entonces empecé a estar mareado, así con sueño y haciendo tontería. Entonces pegaba los copos y hacía tac en la mesa. Y Cholo mirando a Thiago y Thiago queriendo reírse, y Felipe y ellos todos con mucha vergüenza, ¿no? Y Miguel estaba enfadado porque yo estaba ahí haciendo... Claro. Pero estaba dopado, yo no sabía qué estaba haciendo. Entonces, y fuera de eso, tú sabes qué pasó, ¿no? Que después de un partido... Alguien se quedó relojes buenos, ¿no? Nos jugamos un partido de presentación, de Por el patrocinador. patrocinador. En eso, Thiago, Gabi, Cholo fue un día antes a la casa del dueño y ellos empezaron a regalar reloj. Y Thiago llegó con muy guapo y dijo, mira, mañana va a regalar a todos uno. No sé cuál es, pero... Fala, mira, hijo de puta, yo que marqué gol en la final, yo quiero un igual. Acaba el partido y hace la cola esta. Empezó los españoles. Mario, No, yo no. Juanfra. Yo sé- no. a todos. Y venía con pum, pum, pum. Y me tocó mi vez. A mí me tocó un reloj feísimo. Bueno, pero no te me tocó yo por último. Yo, Miranda y no sé otro. Mi vez me ha dado un reloj edición limitada. Number one. Llego no autobús y está ahí y los chicos ponen a mirar el valor. Lo mío valía 2.000 euros. O Juanfra tenía un de 30 o 20, no sé. ¿Y qué le dijiste? Porque algo dijiste. No, a Juanfra, a Gabi, después, porque yo sé que los capitanes que controlaban. Y yo falei, mira, a Gabi le voy a matar.
Yo estaba muy caliente. Entonces había entrenamiento después que nosotros volvimos. Gaby lo recuerda, mi hermano, te quiero. Llegó el entrenamiento, Gaby cogió el balón y yo daba uns palos. Cogía otro balón y yo le pegaba unas hostias. Para que él... ¿Y era que te molestaba? No, para que él viniese por mí, porque yo quería pelear. En ese momento estaba muy enfadado porque yo falei, joder, porque el Juanfra, no autobús... No, quien quiere un reloj bueno, se lo compra. Y él tenía un de 30.000 euros, el cabrón. Muy listo. Falei, mira, Juanfra, tú muy listo. Lo dice porque lo tiene así. Porque este Juanfra que nosotros conocemos, este es muy... ¿Nunca dudaste entonces al final para irte al Chelsea? ¿Lo tuviste claro cuando decidiste irte, te vas? Sí. Yo cuando doy mi palabra, no hay vuelta atrás. ¿Y qué es lo último que te dijo el Cholo? Gracias. ¿Y cómo fue tu primera conversación con Mourinho? Mourinho, para mí, sí, de los mejores entrenadores que tuve. ¿Sí? Si tú vas ganando, es una bestia. Tú disfrutas, tú sí estás feliz jugando el fútbol. ¿Qué es lo mejor y lo peor de Mou? Lo mejor es que cuando gana, te da los entrenamientos, tú estás disfrutando todo el momento. Lo que pasó es que él no estaba acostumbrado a perder, nunca. Porque cuando empezó como entrenador, siempre fue una trayectoria siempre de vencedor. Él no sabía tragárselo bien, como Cholo. Cholo, al momento que nosotros bajamos, pero Cholo siempre venía a nosotros, que va, estamos muy bien. Nos mentía, entre comillas. Nos daba confianza. Y Mourinho en ese momento, él no tenía mucha paciencia. ¿Recuerdas una conversación con él, como especial que te haya marcado? No, Mourinho, lo bueno es que, mira, llegaba de la nada, tú acababas un partido, miraba en la cara, falaba, Diego, mañana no te quiero ver, coge 4 días, vete a algún lado. En campo nosotros quería correr por él, ¿no? Quería ganar lo que sea. Estuviste 3 temporadas, marcaste muchos goles. ¿Qué te gusta más, la Premier o la Liga? La Premier. ¿Sí? ¿Por qué? Que ahí todos los partidos es partido. Se vive muy, muy a full el fútbol. ¿Y los defensores de la Premier o de la Liga? Mira, ahí son muy fuertes, aquí son más inteligentes. Ahí estuviste con jugadorazos. Hazard, Fenómeno. espectacular. ¿Por qué crees que no triunfó en el Madrid? La lesión. ¿Solo por la lesión? Yo creo que sí, porque no es normal. Es que a mí me parecía un nivel... Yo creía que después de Messi y Cristiano Sí, yo Ronaldo también. iba a ser el Balón de Oro. Y aparte está viviendo aquí porque le encanta Madrid. No, madre, que Madrid es Madrid. Madrid es vida, gente. De Madrid al cielo. ¿Y Fábregas, tío? Fabio Fenómeno, me ¿Pero encanta. tú le veías ya de entrenador cuando...? Sí, se veía. La está rompiendo en el cómo. Sí, Fábregas es muy inteligente. Es tanto que para mí, de los futbolistas que más me entendió como jugador, bueno, Coquete también, pero Fábregas. Entonces, cuando estuve con él, cogí el balón y yo ya empezaba a correr, porque sabía que él me veía mis movimientos. Era muy inteligente, ¿sabes? Y tenía la pausa. A mí me encantaba. Escúchame, después de Mou viene Conte. Dime algo bueno de Conte. Como entrenador, espectacular. Y como persona, nada bueno. No sé, yo muchas veces, no digo como persona, pero puede ser que a forma de me tratar fue una forma de venganza, ¿no? Porque justo cuando llegó, yo pedí para irme y él ya había acabado de llegar, yo era un jugador muy importante y no quería quedarme porque me había llamado Cholo toda la semana. El cabrón del Cholo me dijo, la juego más una. Esto antes de... Cuando llega Conte. Cuando llega, justo cuando llega. Entonces Cholo me llamó toda la semana y yo, vale, voy, porque bueno, quería volver la Lete y yo creo que Conte se enfadó por eso, ¿no? Lo dejó guardado. Y luego estuviste un año con él que ganáis la Liga. Sí. Y durante ese año bien con él. Bien, porque él es muy serio. Si Cholo no es cercano, imagina el Conte. Como he dicho, como entrenador, Como entrenador es muy bueno. Gana en todos los sitios donde va. un año. Lo segundo ya no. ¿Y por qué crees que es eso? Ahí está. Él tiene que ver si es algo personal de su manera de De trabajar. como persona o es Exprime mucho. exprime demasiado. Llega un momento que al final tú lo das. Si tú no, por más que nosotros cobramos mucho dinero, Sí. si tú no llegas y das las gracias o te da un abrazo para que tú falas, mira, mi jefe está contento, al final falas, ¿de qué va? Sí, no, lo importante es la gestión de las personas. Las personas, yo creo que es emociones. más importante que otra cosa. Pero tú decías que el Cholo es frío, Conte es más frío todavía. De mucho más. O sea, acabas el primer año con Conte, ganáis la Premier, o con Chelsea, y vuelves al Atleti. Sí. Mira, yo siempre lo digo, que el Atleti fue lo mejor de mi vida, sí. Pero también fue no lo peor porque no puede ser, pero siempre quise mucho estar en el Atleti. Yo creo que sufrí tanto para jugar y siempre quiso estar, entonces al final
Siempre cuando había una posibilidad de volver, siempre me peleé para volver. O sea, ¿es el club más importante de tu vida? Ha sido el club que más importante y el que más me ha hecho daño. ¿Emocional? Sí, porque al final siempre tuve que pelear mucho, siempre tuve momentos jodidos. Man. Las lesiones que tuve en mi carrera siempre fue en la Atleti. Siempre sufrí para estar en la Atleti, pero siempre feliz, ¿no? Porque al final la afición que tiene es lo más importante del club. Cuando me vio el mensaje del Conte, los jugadores del Chelsea me llamaban. Vení, que me queda que ese que se vaya él. Porque la gente no quería, ¿sabes? Pero el club apostó por él. No apostó. La Marina me ha dicho, no puede echar ahora porque acabó de ganar la Liga. Vení que luego arreglamos. Pero ¿Pero tú querías volver? Yo, como me llamó Cholo otra vez, y yo, bueno, vuelvo. Y lo que jode es que el Chelsea me ha hecho daño porque la Marina esperó el último día del mercado para me aceptar. Dejar de ir. Ya, entonces no pude jugar durante 6 meses. Imagina tú estás ahí de los mejores delanteros y estás 6, 7 meses sin jugar. ¿Qué balance haces de esa segunda etapa en el Atleti? Mira, ganamos la UEFA y gané media liga, ¿no? Al final, volví, gané. Puede ser que no haya hecho tantos goles como... Porque la lesión también, cuando volví, tenía una lesión a espalda, tenía una lesión en un pie. Y esos 6 meses que estuve parado, imagina 6 meses. Eso te cuesta, sí. Si hoy un mes venía a full, imagina 6 meses. Y que ya no teníamos 20 años, 24 años. No, lo que pasa es que de esos 6 meses estuve 2, 3 meses en Brasil. Imagina cómo estaba, ¿no? Volviste. Volví que el profe me ha dicho, tengo que hacer boxe porque tengo que perder peso. ¿Y cómo? Hay una noche mágica ahí que es la de Anfield, contra el Liverpool, ¿no? Sí. ¿Qué le dices al Cholo cuando mete Llorente los 2 goles? Qué culo tienes. Qué culo. Salió en todos lados, ¿no? Sí, porque ha tenido culo. Es cosa del Cholo. De nosotros sufrimos y sacamos para adelante. En esta segunda etapa compartes posición con Morata. Yo lo que veo es que sois 2 personas muy diferentes, de que a él las críticas como que le afectan mucho, y a ti Me motiva. todo lo contrario, te motiva. Morata es un chico que es muy emotivo. Sí. Tú tienes eso, no lo tengo. Si no tienes, va a intentar buscar. Pero primera cosa que lo dice, que lo consigo. Mario quería una reserva y todo. No, lo consigo. Entonces él da mucho y él cree que la gente va, por ser bueno, Sí, que la gente lo mismo. va a hacer lo mismo. Entonces cuando le recibía crítica porque no marcaba un gol o porque tenía su manera en el campo, ¿no? Que muchas veces él se ponía cabeza baja, pero es un jugadorazo, ¿no? Jugó en un equipo muy grande. Yo creo que la única cosa que a él le afectaba un poquito más. ¿Árbitros de la Premier o de España? Premier, 100%. Sí, no les entendías también. No, pero yo insultaba y no me Y no te pasaba. entendían. Y no me entendía. Háblame de la expulsión con Gil Manzano. Sí, ¿Por lo qué? digo. Porque ¿Tú crees que es mentiroso. ¿Que era aposta? No, fue una mentira que le ha dicho. Yo pedí la grabación y, bueno, o puede ser que sea yo mentiroso, no sé. Porque yo pedí para escuchar. No sé, yo pedí para escuchar, porque no calentón tú puedes decir alguna cosa, pero cuántas veces escuché a Messi a decir eso a los árbitros, lo que sea. Y no, me metió 8 partidos de suspensión, no. Ha sido mala gente. Mala gente. ¿Crees que los árbitros te tenían tomada la medida? Yo era malo también. Sí, bueno, pero... Sí, pero este ha sido más malo. Pero si un día le pillo, le doy un saludo. ¿Volviste a hablar con él o verle? No. Ojalá que lo vea. ¿Qué haces si le ves? Ahí así lo digo de verdad en su cara. Que ahí no hay cámara, no hay nada que le proteja. Ahí no hay bar, ahí no hay bar. Ahí voy a ver si realmente es de verdad. Que es broma, señor. No pasa nada, ya lo pasó, pero ha sido muy malo, ha sido mentiroso. ¿Y para qué querías la grabación de ese momento con Gil Manzano? Por 2 cosas. Una, porque el Miguel me quería meter una multa de Miguel Ángel Gil. Sí, me quería meter una multa de 1 millón. ¿De 1 millón de euros? Sí. ¿Por eso? Por eso. Y para ver si realmente lo había comentado, yo dije, dame la grabación. Y si lo digo, bueno, ¿por qué no me ha dado la grabación? No sé si puede. ¿Quién no te la quería dar? No sé si puede. El CTA, ¿no? ¿Será o...? Miguel, si quiere, puede coger cualquier grabación. Sí. Pero para que me meta una multa como esa, me enseñan la grabación y tú me aplicas la multa. ¿Y al final qué pasó? Ninguna grabación. ¿Y multa? Tampoco. ¿Más pequeña? Tampoco. No recuerdo, creo que sí. Bueno, yo dejé unos cuantos para atrás. Háblame de tu relación con Ramos y con Pepe. Bien, en campo mal. En campo mal, pero ¿con quién te gustaba más? Los dos era partido muy bueno. ¿Sí? Porque son hombres, ¿no? Sí. Ellos querían defender los suyos
Y yo lo mío, Todo quedaba en el campo. todo. Yo con Pepe, que nosotros hablamos portugués, Sí. son brasileños y al final siempre, Pepe, perdone alguna palabra o lo que sea, no, tranquilo, igual, ¿sabes? Nosotros, porque ellos eran muy perros, ¿no? Sí, sí. Era- Y podían pegar más. sí, siempre, Madrid siempre se puede Sí, pegar sí, más. siempre podían pegar más. No hay manera. Pero con Piqué era diferente, ¿no? Piqué no entraba... No, que Piqué, Puñol, me pegaba una hostia uno, perdón. Yo falei, no me pida perdón, por favor. Que yo quiero que me... Que me insultes. No, y tampoco nosotros teníamos balón contra el Barcelona. No, claro, nosotros era correr Nosotros solo. defendía, yo era defensor en ese Sí, sí, partido, sí, sí. entonces muy difícil contra ellos. Contra Madrid era partido que podía competir más. Era más tú a tú. Sí. ¿Cuál es el defensor con el más duro que has tenido? Para ti. Con el que más te has enganchado, con el que más te costaba, contra el que más te gustaba jugar. Más me gustaba era contra Ramos y Pepe, los dos. Pero te gustaba porque pegaban y te gustaba. Porque eran muy buenos. Entonces ahí ellos te hacían subir el nivel a full. Luego, tío, no hemos hablado de... A mí me interesa mucho saber tu elección por España. ¿Por qué? Muy fácil. Yo creía que de alguna manera era una forma de agradecimiento todo que me ha dado este país, ¿no? Si tú eres de Brasil, Argentina, Marruecos o cualquier lado, si tú vas a otro país, tú tienes que respetar cómo se vive ahí, las culturas. Abrió la posibilidad de jugar con España, había sido campeón mundial. Sí. Con los jugadores que Era había, la mejor selección que había. yo fue bueno, voy a meter goles segurísimo. Eso lo creía yo. Estaba Del Bosque en su momento. Yo fue, mira, pregunta a los capitanes, ve ahí que Ramos, Xavi, si ellos aceptan, porque una cosa es tú, entrenador, me querés, otra cosa es los jugadores. Fui a jugar con España, pero nunca dejé de ser un extranjero, ¿sabes? Porque al final tú estás ahí, la primera duda, va por mí. Doy las gracias a Del Bosque en ese momento, a los capitanes, ¿no?, de la selección. Bueno, muchas gracias por hacer vivir lo que viví con ellos. ¿Cómo te acogieron ellos? Muy bien. desde el Siempre principio. bien. No, ¿Te sentiste querido en la selección? sí, siempre me trato bien, los chicos, no tengo una queja. ¿Lo volverías a hacer? Sí, si pasara lo mismo. Y al contrario, en Brasil, ¿cómo sentó tu decisión? Su momento era entrenador era Filipão, ¿no? Entonces él, lo que está mal es que ha dicho que yo he dado la espada a los sueños de millares de brasileños, ¿no? Y no fue así, sabe que no fue. En ningún momento me había llamado. Cuando salió a España, a jugar por España, fue en un momento que me quiso convocar, ¿no? Me convocó para que yo pudiera decir que no. Y cuando volviste a jugar a Brasil con el Atlético Mineiro, ahora esta última etapa de tu carrera, ¿la gente en Brasil bien? Bien, ¿Qué tal? ¿Te bien, echaban ¿no? en cara eso? Uno u otro, pero en Brasil la gente es así. Te quiere un día, mañana te odia y así va. ¿Y cómo te has sentido ahí esos años en la Liga? Muy bien. ¿Has muy ganado bien. también? Gané ahí con Atlético Mineiro. Bueno, ahí fui muy feliz porque, bueno, ganamos la Liga y la Copa ahí. Y la verdad que de los sitios que jugué, bueno, tengo un cariño al Botafogo y a Grêmio, que fue la última equipo que estuve. Pero en Mineiro gané y ahí me encontré bien, ¿sabes? Entonces, la gente Más cercana. más cercana. Entonces ahí lo pasé muy bien. Hola Diego, bueno, te trade. recuerdo con muchísimo cariño, creo que vivimos momentos muy lindos, ganamos títulos, así que nada, simplemente quiero hacerte una pregunta, ¿cuáles fueron tus mejores compañeros de ataque? Puede ser delantero, número 10, nos gustaría saberlo. Un gran abrazo. Complicado, bueno. Falcão fue muy importante para mí. Nunca vi nadie igual dentro da área, como finalizador, lo que profesional, como se cuida, como todo. Falcão es para mí número 1. Logo Villa también aquí, que nosotros hemos hecho pareja. Coquito me ha dado muchas asistencias. Sí. No, es que, bueno, para mí, así que entendía mi juego, Fábregas. ¿Qué es competir para ti? Yo creo que es la vida, ¿no? Si tú quieres, no es solo en el fútbol, en la vida si tú quieres tener algo, si quieres conquistar algo, si tú no peleas, si no sudas, es casi imposible que tú tengas éxito. ¿De qué te sientes orgulloso? De la familia que ha construido. ¿Cambiarías algo en tu carrera o en tu vida? No, yo creo que las cosas malas que he hecho me sirven para siempre ser mejor persona. ¿Cómo han influido las lesiones en tu carrera? Superación. ¿Te has cuidado mucho en tu carrera? No, cero. O sea, es genética. Sí, yo solo me cuidaba cuando estaba jugando, entonces tenía un poco más de disciplina. Luego en verano no. Me cuidaba, sí, no dejaba de comer, pero luego me entrenaba fuerte, Y compensabas.
compensaba, pero nunca fui un más llorente. No. Un Radamel Falcão, que tenía nutricionista. Siempre comí las comidas de Brasil, ketchup y mayonesa, refresco, Coca-Cola. No soy un buen ejemplo de la comida, gente. Pero ¿no crees que merecías haber estado, por ejemplo, en la pelea por el Balón de Oro? Solo estuviste, creo que el número 11, el año de ganamos la Liga y Champions. Sí. No, pues, si ganamos la Champions podría estar entre los quintos, los terceros, pero no, porque si ha hecho muchos goles. Pero mi hermano muchas veces se enfadaba, porque yo cuando marcaba un gol, yo quería que mi compañero de ataque marcara. Sí, tú has sido muy generoso. Siempre quería que marcara un gol para los dos ir contentos a casa. Yo tenía eso en mente. Y Falcao te la tiraba al lado para que tú corrieras y se la volvieras. Falcao no pensaba en marcar goles, cabrón. Él hacía regate, lo de la final de la... Siempre lo ha dicho, que el pase que me ha dado en la final de Copa fue porque ha hecho una jugada impresionante. Porque si ella y ve que estoy ahí, me tiraba la banda para correr. Para luego llegar. Porque él sabía que no llegaba, entonces tiene que tirar arriba, cabrón. Qué bueno. ¿Cómo ves a Atleti este año? El Atleti lo veo bien, pero no es como el Atleti de antiguamente, que era más regular, ¿sabes? ¿Qué Atlético gana, este o el nuestro? No nuestro. Sí. No nuestro. Era más hombres en su momento, ¿no? Mira, la pareja de central, que creo que para mí lo que cambia la historia del Atleti son los centrales, que con Godín y Miranda nosotros tuvimos una pareja sólida. Porque el Atleti siempre tuvo muchos delanteros buenos, que siempre marcó goles. Y yo até comentando con Godín, Miranda, hace un tiempo atrás, que ellos dijeron, mira, la importancia que yo fui, la historia del Atleti, los Griezmann, Falcão. Y yo le he dicho, se equivocaste, porque para mí lo diferencial fue la llegada de vosotros. Y Godín, mira, yo no quería decir eso, pero yo también lo creo. Pero bueno, y nosotros ganamos el Atleti de hoy por ser más maduro, ¿no? Así, Sí. más peleón, más Éramos más perro, ¿no? Los chicos que son peloteros juegan muy bien. Ahora juegan muy bien. Pero nosotros la presión, la forma de... Nosotros sabíamos que para ganar teníamos que pelear, Sí, que correr. nosotros sabíamos lo que y teníamos luego que hacer. vosotros arriba metíais gol. Y hoy en día los chicos quieren hacer más cosas que lo tienen Que que lo que hacer. tienen que hacer. ¿Cómo ves al Cholo? ¿Crees que le queda cuerda para rato en el Atleti o no? Yo creo que sí, un cholo siempre se reventa, tiene más vida que gato. Yo creo que es un felino, es un felino diferenciado. El Cholo siempre hay algo que a él le motiva. Yo creo que el Cholo tiene muchas cosas. Todo lo que tiene no se lo ha regalado nadie. Nosotros los jugadores, evidentemente. No, y él, hemos Cholo, ayudado. tú, la mitad del sueldo... El sueldo para eso No, le decías. tu casa, la mitad de tu casa lo merezco yo. Eso le decías. Porque lo que gana hoy fue porque Dieguito, los Falcão, los Marito. ¿Te Gracias, acuerdas? Cholo. De nada. ¿Qué te parece Julián Álvarez? Es claro que no, chico. Ganó todo ya. Yo creo que él tiene que se reinventar, ¿no? Seguro que tiene la ambición que tiene, pero... Pero tú que eres delantero, tío, ¿qué crees que os pasa a los delanteros ahora que está en un momento que le está costando meter gol? Yo siempre tenía una cosa en mi cabeza. Si no marco goles o si no estoy jugando bien, tengo que pelear. Ahora dicen que el Cholo quería un delantero tipo Diego Costa. Cuando escuchas eso, ¿qué piensas? Me bajo uns 10 kilos y un partido por semana creo que puedo, Cholo. De cara al Mundial, ¿España es favorita? Una de las favoritas. ¿Y cómo ves a la Brasil de Ancelotti? ¿Favorita? ¿También? Sí. ¿Sí? ¿Pero eso es porque ha llegado Ancelotti? ¿Por qué? Porque yo por jugadores no es la mejor Brasil de... Vale. Vamos por jugadores. No, vale. Vinicius Junior. Sí, Vinicius, Rodrigo, Casemiro, Marquinhos... Rafinha. Dime las bandas que tienen las otras selecciones así. Es que si tú lo miras, los Brasil, no, yo nombres... siempre digo, además con Ancelotti... Y con Ancelotti, que le da la confianza, porque yo creo que una selección lo que un entrenador tiene que hacer es dar la confianza a los jugadores para hacerlo lo bien que está haciendo sus equipos en una selección. Brasil atrás es más fuerte que España. ¿Brasil más fuerte que España? ¿Atrás? Los defensores, sí. Sí, los defensores puede ser. Mi opinión. Lo veremos en el Mundial. Lo veremos. Pero, y Si Brasil... se enfrentan, creo que en cuartos se pueden enfrentar, te escribo. Sí, ojalá. Pero bueno, ahí no sé para qué. Ahí- Ahí yo no sé qué entonces. ¿Con quién vas? Yo Si voy juega con Brasil España. España, ¿con Yo quién voy vas? con España porque yo tengo que ir con España. ¿Sí? Es que, bueno, el corazón dividido, ¿no? Vale. Que gane, lo que gane estoy feliz. Esto es lo bueno, que Eso es, ahí no pierdes. siempre voy a estar con Ahí los... no pierdes. Yo no pierdo nunca. Bueno, Diego, muchas gracias. A ti, hermano, siempre. Ha sido un placer. ¿Me has traído una camiseta Sí, tengo una aquí, hermanito, mira. del Chelsea? Sí, las últimas que quedaron ahí. ¡Qué calidad! Esta la voy a colgar con las otras, dedícamela, ¿eh? Vale. Ponme algo bonito, ¿eh? Hermanito. Calidad.